Estaremos esta mañana enfocados en este salmo, hermanos, y este es un hermoso y popular himno de alabanzas que manifiesta el profundo agradecimiento por todos los beneficios recibidos del Señor. Es el propósito de este salmo. Pero algo que me llama la atención de este salmo es que el salmista está teniendo una conversación consigo mismo, con su alma. O sea, está hablando con su propio yo. A ver, ¿cuántos de ustedes tienen esa costumbre de hablar consigo mismos? ¿Cuántos de ustedes? Yo conozco algunas personas que hablan con ellos mismos. Dice el hermano, y también me enojo conmigo mismo. Dice. Vean, el reportero Franklin P. Jones, ya murió él, dijo una vez, una ventaja de hablar conmigo mismo es que yo sé que al menos alguien me está escuchando. Sí, él tenía la seguridad de que alguien lo estaba escuchando. Según la psicóloga Linda Zapadin, hablar en voz alta con uno mismo le ayuda a uno a tomar decisiones importantes en la vida. Esas decisiones difíciles son ayudadas se le hace más fácil a uno tomarlas cuando uno habla con uno mismo. Dice, le ayuda a aclarar sus pensamientos, a atender lo que es importante y a reafirmar cualquier decisión que esté contemplando tomar. Todo eso le ayuda a hablar con uno mismo, dice ella. Pero puede ser que esta información sea de mucha ayuda para los psicólogos en nuestros días. Pero la realidad es que esto era nada nuevo para el salmista, para David, quien escribió este salmo. Porque al hablar con él mismo, David pudo aclarar quién es Dios para él y cuál debe ser su respuesta correcta ante los beneficios que él recibió de Dios. O sea que lo que David está exponiendo en este salmo es que esto también se aplica a nosotros mismos porque nos ayudará a reconocer y practicar quién es Dios realmente para nosotros. Por lo cual, nosotros estaremos centrándonos y dividiendo este salmo en 3 secciones. Le voy a pedir que leamos los 2 primeros versículos del Salmo 103. Dice así este salmo precioso: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Oremos, hermanos, por la palabra del Señor. Bendito Padre, gracias, Señor, por esta inspiración, Señor, que le diste a David. Gracias, Señor, porque en medio de ella encontramos sabiduría, encontramos enseñanza, encontramos corrección, encontramos iluminación y encontramos, Señor, comunión, Padre, contigo. Ahora, Señor, que nosotros también podamos estar alineados a tu palabra, a tu voluntad, a tu soberanía. Y todo nuestro ser, Señor, te glorifique en plenitud, Padre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Si nosotros ponemos estos versículos en una sola frase, en una frase bien práctica, podríamos decir entonces que todo nuestro ser debe proclamar quién es Dios en completa adoración. Podemos decir entonces que todo nuestro ser debe proclamar quién es Dios en completa adoración. David comienza este salmo con la declaración de bendecir al Señor con todo su ser. Yo no sé cuántos de ustedes han leído la Reina Valera, la traducción de 1909, la que se conoce como la traducción antigua. Y este versículo lo dice de esta forma: bendiga todas mis entrañas su santo nombre. Dice, bendiga todas mis entrañas su santo nombre.
Y puede ser que para algunos de ustedes esta palabra entraña suene algo áspero, no suene tan sutil, tan sublime, tan suave. Y hay algo interesante. No suena así cuando una madre utiliza esta palabra. Porque cuando una madre le dice a su hijo, te amo porque saliste de mis entrañas, esta frase cambia todo el contexto con esa sola palabra. Vean, esto nos dice que las emociones son parte de nosotros, lo cual cambia esa perspectiva de lo que nosotros decimos y de lo que nosotros razonamos. Ningún ser humano puede desprenderse entonces de sus sentimientos y de sus emociones. No lo podríamos hacer jamás. ¿Cuántos de ustedes han sentido un nudo en su estómago cuando de repente reciben una noticia impactante? ¿O cuántos sienten que sus corazones se les va a salir del pecho cuando reciben una noticia fuerte? ¿O se quedan sin respiración? ¿Cuántos de ustedes no han experimentado eso? Esas son indicaciones de que sus sentimientos y deseos están unidos perfectamente con sus cuerpos, con todo lo que es su ser. Por eso cuando el salmista dice, bendiga mi ser, cuando dice, bendiga mis entrañas, está diciendo todo lo que hay dentro de él. Eso es lo que está mandando, ordenando a su ser. Eso es lo que David ordena a todo su cuerpo, a sus sentimientos, a darle una adoración completa, sin reservas, a su Creador, a su Salvador. Esto incluye entonces nuestra mente, esto incluye nuestro razonamiento, esto incluye nuestros sentimientos, esto incluye las actitudes de nuestro corazón, incluye también nuestro cuerpo. Hay un corito que muy antiguo, no voy a decir viejo, sino que antiguo, dice que yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi alma, dice, y si dice, yo le alabo con el corazón, yo le alabo con mi voz. Si me falta la voz, yo le alabo con mis manos. Si me faltan mis manos, yo le alabo con mis pies. Si me faltan mis pies, yo le alabo con mi alma. Y si me falta el alma, es que ya estoy con él. Y no sé cuántos de nosotros que cantábamos ese corito, lo cantábamos con el razonamiento, entendiendo muy bien lo que estaba significando ese canto. Es algo triste, el pueblo de Israel, no todos adoraban al Señor con todo su ser. Había personas dentro del pueblo de Israel que adoraban a Dios de una forma externa. Lo hacían siguiendo la ley, pero por obligación. No tenían una convicción genuina de obediencia a Dios. Creían que solo obedecer era suficiente para darle adoración al Señor. Eso es lo que pensaban. Sus corazones se habían desviado del verdadero propósito por el cual habían sido escogidos como pueblo de Dios. Y esto es lo que Isaías dice en Isaías 29:13. Dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Palabras duras de nuestro Señor. Ellos tenían un concepto legalista de Dios. Sí, yo voy, yo adoro y hasta ahí nomás llega todo. Yo cumplo con mi deber, cumplo con mi obligación. Ellos no sabían, no entendían que si su corazón no estaba alineado, esa adoración era vana, era hueca. No tenía ningún peso. Ellos no sabían que
eso no era suficiente para recibir las bendiciones que Él les había prometido. Al contrario, pensaban que era suficiente y que por esa razón el Señor los bendecía. Yo cumplo con mi contrato, con la parte del contrato, y eso es todo lo que yo necesito. Pero David reconoce que él tiene esta condición como ser humano pecador y exhorta a todo su ser a bendecir al Señor, porque Dios no se agrada de una adoración parcial, no se agrada de una adoración incompleta, no se agrada de una adoración interesada o legalista. No, Él no se agrada de eso. Todo lo que Él ha hecho por usted y por mí ha sido sin reservas, sin excepciones, sin condiciones, sin interés de por medio. ¿Sabe por qué lo hace? Su palabra dice, por amor de su nombre. Por eso es que Él nos ha amado y nos ha bendecido. Dio todo su amor al extremo de que dio a su Hijo el sacrificio para pagar por su pecado y mi pecado. Ese es el tipo de amor que tiene Dios por usted. David llega a esta conclusión y amonesta a todo su ser, completamente su ser, de que dé al Señor la adoración que solo Dios se merece. Esto es lo que hace David. A esta reflexión y conclusión llega él. Hermanos, por esa razón, es por esa razón que nosotros debemos reconocer quién es Dios y el amor que tiene para usted y para mí. Una adoración necesita a Él. Y esta adoración es completa. Completa. Desde el fondo de nuestras entrañas, todas las partes de nuestro cuerpo debe de dar esa adoración. Debemos de adorarlo con nuestro corazón, con nuestro razonamiento, sí, con nuestra mente. Con nuestro intelecto debemos de adorarlo. Con nuestro cuerpo. Esa es la expectativa que Dios tiene de usted. Dios no le dice, bueno, ¿sabes qué? Yo conozco que sos pecador, conozco tu naturaleza. Me voy a conformar con que lo hagas de acuerdo a cómo te sientas o como vos penses. No. Dios nos dice, me vas a adorar de acuerdo a mis estándares. Lo está diciendo aquí en este Salmo 103. David lo dijo, pero con la inspiración, con la guía del Espíritu Santo para mandarnos este mensaje. Vea lo que dice Mateo 22:37 con respecto a esta expectativa que tiene Dios de nosotros. Mateo 22:37 dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Vea, no le dice, si quieren, si pueden, si desean. No, amarás. Imperativo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. La semana pasada vimos en la clase de membresía que el pertenecer a la iglesia no se lleva a cabo por un contrato. ¿Por qué? Porque no es un contrato, sino que es un pacto. El contrato implica una obligación de cumplir lo estipulado por ambas partes que están llevando a cabo ese contrato. Sin embargo, no se tiene una obligación de hacer más allá de lo que se estipula en ese contrato. Lo contrario de lo que sucede en el pacto, porque el pacto está basado en una relación de interés y cuidado mutuo de ambas partes. O sea que el contrato está haciéndose viendo las necesidades, viendo todos los intereses de la otra persona. O sea que nosotros cuando entramos en un pacto, estoy buscando el bien de la otra persona, no mi bien, sino que el del otro. Eso es lo que sucede con un pacto. Y está enfatizando el bien de la otra persona.
Ese es el tipo de pacto que Dios hizo con su pueblo. Ese es el tipo de pacto que Dios ha hecho con usted a través de Cristo Jesús. Él prometió que Él sería su Dios. Él prometió que le amaría a usted de una forma plena. ¿Cómo? Como su posesión más valiosa. Eso es lo que el Señor le ha prometido a usted, a cada persona que ha reconocido que es pecador, que se ha arrepentido de sus pecados y ha depositado toda su fe en Cristo Jesús. Ese es el pacto que Dios ha hecho. Él está presente. Eso es lo que hace Dios. Él está presente en cada latido de nuestro corazón. Ahí está el Señor. En cada pensamiento. Ya la cosa se va a poner más crítica, ¿verdad? En cada pensamiento, en cada deseo. ¿O sabe que también? Pero en cada acción que es el producto de nuestras tentaciones. Ahí está el Señor. Ahí está Él. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es un Dios ausente. Conoce todo nuestro interior. Y es nuestro interior que verdaderamente está expuesto a la gloria, al peso de la presencia de Dios. Dios conoce cuando venimos nosotros con un corazón indispuesto para adorarle. Y usted da a conocer, escuche bien esto, usted da a conocer, aunque nosotros los que estamos aquí reunidos no lo queramos ver, nosotros, usted y yo, damos a conocer esa condición del corazón cuando nosotros le alabamos. Cuando nosotros ponemos toda nuestra atención, todo nuestro interés en la instrucción, en el mensaje que el Señor está dando. Ahí nosotros damos la condición de nuestro corazón con respecto a darle toda la adoración al Señor. Esta es la razón por la cual David reflexiona sobre quién es Dios a través de este salmo. Y vea, y nos hace reflexionar en esta que es nuestra reacción. Porque debemos adorar a Dios. Escuche bien, debemos adorar a Dios por todas las obras que ha hecho por nosotros. Usted y yo debemos de adorar a Dios por todas las obras que ha hecho por usted y por mí. El salmista hace un ejercicio mental de hablarse a sí mismo. Y esto no lo hace con el propósito de ejercitar su memoria para no sufrir de Alzheimer. No lo está haciendo para eso. No está diciendo, bueno, me estoy volviendo anciano y es mejor que ejercite mi memoria para que después ya no me patine el foco, decíamos nosotros de niños. No lo está haciendo para que no sufrir de demencia. No lo está haciendo eso. Lo hace con el propósito de mantener en su memoria y corazón una alabanza auténtica para su Salvador, para su Dios, para ese Dios que es santo, que es perfecto, que es soberano. Por eso, por aquel Dios que ha hecho por él todo lo que nadie podría haber hecho en su vida. ¿Sabe por qué nos recuerda eso? Porque David conoce bien la naturaleza del ser humano, que tenemos una mente muy, pero muy olvidadiza. Olvidamos fácilmente los beneficios que recibimos de Dios diariamente, constantemente. Y vea, de la misma forma que está haciendo ese ejercicio aquí David de hablarse consigo mismo, eso mismo hace la oración en nuestra vida. Mantener una relación ininterrumpida de nuestro ser con este Dios tan maravilloso, tan amoroso, tan lleno de gracia, tan lleno de misericordia. Por eso, la palabra del Señor nos manda a que nosotros practiquemos la oración constantemente. El miércoles pasado comenzamos un estudio centrado en la oración. Y algo que todos descubrimos
durante este tiempo es que se nos hace difícil hablar de una forma que sea auténtica, una forma que sea fluida, sin repeticiones, llena de contenido relevante para el Señor. Todos llegamos a esa conclusión, se nos hace difícil. Reconocimos también que por sobre todas las cosas se nos hace difícil orar. Pero también reconocimos la importancia, lo crítico, lo importante, lo necesario que es orar. Primera Tesalonicenses 5:17 nos dice esto. Vea, Primera Tesalonicenses 5:17 dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Estad siempre gozosos, punto y coma, orad sin cesar. Podemos ponerlo de esta forma. ¿Quieren estar siempre gozosos? Ore sin cesar. Ore sin cesar. Comuníquese con el Señor, esté comunicado, unido al Señor ininterrumpidamente. Dé gracias en todo, no solamente por todo, sino que en todo. Porque esa es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Al no recordarnos a nosotros mismos quién es Dios, qué ha hecho por nosotros, y al no mantener una comunicación constante con Él, quedamos expuestos al peligro de caer en lo que es la ingratitud. Sí. Ingratitud. Cuando nosotros nos desconectamos del Señor, cuando nosotros no nos recordamos a nosotros mismos, ¿quién es Dios? ¿Qué ha hecho por nosotros? ¿Y qué es lo que Él demanda de nosotros? Nosotros nos volvemos ingratos. Cuando nosotros nos desconectamos de la oración, nos volvemos ingratos. Cuando nosotros no reconocemos que todo lo que hemos recibido es por parte de Él, nos volvemos ingratos. Porque sí, nosotros constantemente recibimos del Señor todos sus beneficios y podemos llegar a pensar también que es Dios quien está sujeto a ser bueno con nosotros. No. Si Dios debe de ser bueno conmigo, porque Dios es amor. Porque somos sus hijos. ¿No es eso lo que nos dicen ahora nuestros hijos? Hey, yo no te pedí que me tuvieras. Vos decidiste tenerme. Vos tenés que mantenerme. Vos tenés que amarme. No nos portamos nosotros así con el Señor. No sabemos que Él ve nuestros pecados. Él ve nuestra mente. Y vea esto. Vea lo que dice Miqueas 7:19. No dice Miqueas 7:19 de que Él tomará nuestros pecados y los tirará hasta el fondo del mar. Nos agarramos de este versículo diciendo eso. Dios ya nos perdonó todos nuestros pecados. Hombre, Él es bueno, Él nos ama. No es esto lo que muchos cristianos piensan. Creen que Dios debe proveer todos sus deseos porque esa es su responsabilidad. Es más, declaramos, es más, demandamos. No piensan que es su justicia, su misericordia. Eso es justicia y misericordia, que es lo que mueve al Señor a ser amoroso con nosotros. Vean, ya que David tenía esa tendencia de olvidar el motivo por el cual recibía todos los beneficios del Señor, llega a la conclusión que necesita recordarse a sí mismo de no olvidarse de quién es Dios para él y todo lo que ha recibido de él. ¿Pero por qué lo hace? Así es que David hace una lista de todos los beneficios. No simplemente dice Dios es amor.
Él nos dice, Él no simplemente dice, Dios es Dios que me ama, Dios es mi Dios y Dios me provee, sino que llega al punto de hacer una lista. Sigamos en el Salmo 103, versículos del 2 al 5. Salmo 103, del 2 al 5 dice, bendice alma mía a Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona, comienza con esto, perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Escuche, el que no permite que te enfermes, el que no permite que tengas dolor, no dice eso, el que sana todas tus dolencias. No está diciendo de que usted, como hijo del Señor, nunca va a experimentar dolor. Está hablando de eso. Dice que Él va a sanar todas sus dolencias. Dice, el que rescata del hoyo tu vida. ¿Qué quiere decir el que rescata del hoyo tu vida? De que usted va a estar en peligro de muerte, ya sea por salud, ya sea por accidente, por lo que sea, pero Él va a rescatar su vida. Ahora hay algo interesante. ¿Cuántos cristianos no mueren de enfermedades? ¿Cuántos no mueren en accidentes? Anoche Greg Laurie compartió esta experiencia en el Harvest Crusade. Él dijo que su hijo mayor murió en un accidente. Escuche bien, un muchacho que estaba sirviendo al Señor y muere en un accidente. Pero aquí lo que está diciendo este salmo es de que Él rescata del hoyo tu vida. ¿Por qué? Porque también, de la forma en que el Señor le da sanidad de sus enfermedades, de sus peligros, Él también rescata de la muerte eterna su vida. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Te corona. ¿Sabe qué está diciendo aquí coronar? Es que todo eso le llegue hasta la cabeza. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el aire. En esta sección del poema, el salmista tiene una conversación franca y sincera con él mismo de quién es Dios y lo que recibe de él. El salmista entiende que él recibe perdón, sanidad, rescate, bondad y compasión de Dios. Una vida abundante de bienes eternos que hacen rejuvenecer su alma, su vida. Vea, en el momento que usted reconoce que Dios es el proveedor de todo en usted, de que permite sus pruebas, sus dolores, sus angustias, ahí es donde usted experimenta también todos los atributos del Señor. Usted no puede decir, Señor, ¿por qué me diste esto? El salmista dice, Él es el que corona de favores y misericordia. Eso nos da vigor, un vigor espiritual para seguir adelante. Vea, usted y yo estamos alejados de Dios por nuestros pecados. Es lo que sucedió en nuestras vidas. Éramos enemigos de Él y merecíamos el castigo eterno. Escuche bien esto, la persona que no ha entregado su vida, rendido su vida a Cristo Jesús, está todavía con esa sentencia de muerte eterna. Pero aquella persona que verdaderamente, escuche bien, verdaderamente ha reconocido su pecado, se ha arrepentido de ese pecado. Y arrepentirse, no solamente sentir remordimiento, sino que arrepentirse, no desear pecar más. Esa persona ha sido perdonada cuando reconoce que Cristo ha pagado por su vida. Es ahí donde Dios nos hace posesión suya. Nos rescata y nos compra por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Lo cual nos da a entender que debemos adorar a Dios porque no nos ha dado lo que merecemos. Debemos adorar a Dios porque Él no nos ha dado el castigo que merecemos.
La lista que hace David, él nos hace reflexionar en su amor y bondad. Y en los versículos del 6 al 13 nos hace ver la misericordia de Dios. Leamos del 6 al 14, mejor hermanos. Dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todo el que padece violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová. Esto es lo precioso. Es lento para la ira. No dice que no se llena de ira, sino que es lento. Y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como a la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Aquí claramente el Señor nos está diciendo que Él no trata con nosotros de acuerdo con nuestros pecados. Dios no trata con nosotros de acuerdo con nuestros pecados. Vea, no nos confundamos. El hecho de que Dios sea lento para la ira y usted está viviendo en pecado no quiere decir de que Dios ya le perdonó ese pecado. Porque si usted está viviendo en pecado, usted está entonces disfrutando, practicando de algo que ofende a Dios. Y entonces usted debe de pensar y razonar consigo mismo. ¿De verdad he yo entregado mi vida a Cristo? ¿De verdad es Cristo Jesús el Dios de mi salvación? Debemos de pensar esto. Dios no trata con nosotros como Él debería tratar. Y es ahí donde encontramos que su justicia está equiparada con todos sus atributos. Su amor no es más grande que su ira, ni su juicio es más grande que su misericordia. Es así como necesitamos entender su justicia, no como nosotros la razonamos. Porque la forma en que nosotros razonamos la justicia es muy lejana de lo que es la de Dios. Si un asesino es llevado a juicio y el juez lo perdona, lo deja libre, ¿cómo pensarían ustedes? ¿Qué pensarían ustedes de ese juez? ¿Cómo está loco? ¿Cómo va a ser posible que va a dejar libre a un asesino? Es más, ustedes pensarían que ese juez está loco. Nadie diría que ese juez es misericordioso al perdonarle la vida a una persona. Jamás. Es más, nosotros condenaríamos a ese juez por haber dejado en libertad a un asesino. Esto es lo que haríamos nosotros. Es más, se puede imaginar que el juez no solamente perdone la vida a este asesino, sino que también lo haga parte de su equipo de trabajo. Ahí sí que entramos nosotros ahí sí que hacemos una revuelta. ¿Qué tipo de juez sería este? Ahora, el concepto que tenemos de justicia cambia. Sin embargo, al poner nosotros, a estar nosotros, si nosotros fuéramos el asesino, ¿cuál sería nuestra percepción, concepto de ese juez? Diríamos que es misericordioso, que es un juez que está empleando bien su juicio. No pensaríamos que el juez es injusto, pensaríamos entonces que Él es misericordioso. Esa es la actitud del salmista. Dios perdona nuestros pecados, sana nuestras enfermedades, rescata nuestra vida de la muerte, nos llena de favores y misericordias, sacia nuestra hambre física y espiritual, nos trata como hijos suyos y no lo merecemos, porque merecemos el castigo eterno por nuestra naturaleza, por nuestro pecado.
Ahora, ¿por qué a Dios le decimos que es un Dios justo? Cuando Él trata nuestro pecado. Pero cuando vemos que trata el pecado de otro, ahí sí que no decimos. Ahora, ¿por qué razón nosotros pedimos? Porque el Señor se encargue, tome justicia de aquellos que están haciéndonos mal. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Estamos contradiciendo entonces la justicia de Dios. Pablo lo menciona en esta forma, miren, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A pesar de que usted es un asesino, sí, porque usted y yo somos asesinos, por razón de nuestro pecado, estamos asesinando, matando la creación de Dios. Porque es por el pecado que nosotros vamos a la muerte. Estamos siendo suicidas. Eso es lo que un suicida. Un suicidio es un homicidio. Y Pablo lo pone así, de que a pesar de eso, Dios muestra su amor para con nosotros. A través de Cristo Jesús. Y Pedro lo expone así, 1 Pedro 2:10. 1 Pedro 2:10 dice, pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No había recibido misericordia, escuche bien, no había recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. ¿Quién es merecedor de su bondad? ¿Quién es merecedor de la bondad de Dios? ¿Hay alguien que se lo merece? Nadie. Todos somos culpables de juicio, todos merecemos el castigo eterno porque somos pecadores. Es probable que usted cuestione esta realidad. Es más, puede estar diciendo, eso no es justo. Dios es amor. Sí. Dios me ama. Y puede llegar hasta el punto de decir, no es mi culpa si soy pecador. Yo lo heredé de mis padres. Ponga atención a esto. Cuando Dios nos hace ver que somos pecadores y que estamos sujetos al juicio, se nos hace imposible reconocerlo. Mucho ser humano llega hasta el punto de rechazar eso y decir que Dios no existe. Y toman entonces una forma, un concepto diferente, torcido, nublado, ciego de quién es Dios. Aún así, el amor y la misericordia de Dios por usted no cambia, se mantiene intacto. Sigamos leyendo el versículo 15 en adelante del 103. El hombre como la hierba son sus días, como la flor del campo así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser y su lugar ya no la reconoce. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen. Y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Bendecid al Señor, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. Bendecid al Señor, vosotros todos sus ejércitos, que le servís haciendo su voluntad. Bendecid al Señor, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su dominio. Bendice, alma mía, al Señor. Esta es la realidad de nosotros. Apartados del Señor, estamos condenados a muerte eterna. Y vea que lo pone bien claro este versículo. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Para quiénes? Para los que le temen. Y su justicia para los hijos de los hijos. Vean. Si la persona dice que cree en Dios y no siente remordimiento ni temor al pecar,
no crea esa persona que la misericordia de Dios lo va a alcanzar. Porque la misericordia de Dios es eterna para los que le temen. Y su justicia para los hijos de los hijos. Reflexionemos en esto. ¿Por qué David habla con él mismo? ¿Por qué David está mencionándose todas esas cosas a su propia alma? ¿Cuál es el mensaje que nos da a través de este salmo? ¿Sabe cuál es? Nos está diciendo que debemos adorar a Dios porque Él es el único que pudo salvarnos del castigo eterno. El único. El único. La fragilidad del ser humano nos da a conocer la eternidad y grandeza de Dios. El pecado ha cambiado nuestro estatus, nuestra naturaleza, al punto de condenarnos a una muerte eterna. Pero la misericordia de Dios es efectiva en nosotros. Sí, primero, escuche bien, si primero hay arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. Usted puede pensar de que Dios es amor. Usted le puede pedir al Señor, invitarlo que venga a su corazón. Pero si usted no se ha arrepentido de sus pecados, si usted no deja el pecado, si usted no odia el pecado, usted, la palabra del Señor lo dice, usted no ha recibido salvación. Porque necesita arrepentirse de sus pecados. Solo así podemos nosotros recibir esta nueva identidad, esta nueva vida en Cristo Jesús. Porque Él fue el que dio su vida por nosotros. Es así que nos hizo participantes de ese pacto con Dios. No hay otra forma de obtener y gozar este privilegio. Solo a través del sacrificio de Jesús que hizo en la cruz, usted puede tener acceso a los beneficios del Señor. Solamente así. Solamente así, hermano. Este salmo nos hace reflexionar en esa situación, en esa realidad de nuestra vida. Porque nuestra vida en este mundo es corta, es frágil, es limitada, está llena de luchas, de dolores y de muerte, sí. Está llena. No hay ningún ser humano que no experimente esta situación. Todo lo experimentamos, desde el más rico hasta el más pobre, desde el más poderoso hasta el más indefenso, está expuesto a lo que es el pecado y sus consecuencias. Pero solo Cristo Jesús nos puede dar victoria sobre esta condición, sobre nuestra vida que está llevada a muerte. Dios no nos promete la ausencia de dolor en nuestra vida. No nos promete la ausencia de sufrimiento en nuestras vidas. Él lo que nos promete es victoria por medio de su Hijo, por sobre todas estas cosas. Ponga atención a cómo sucede esto. Yo se lo digo. Solo arrepintiéndose de sus pecados. Usted necesita reconocer. Cada cristiano que está escrito en el libro de la vida es porque esa persona escuchó el evangelio completo de Jesucristo. Cuando digo completo, es que recibió las malas noticias de que es pecador, está separado de la gloria de Dios y que está condenado a muerte eterna. Pero también recibió la noticia de que Dios ha solucionado ese problema a través de su Hijo Jesucristo, que pagó con su vida en la cruz, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el momento que esta persona reconoce, se arrepiente de su condición y deposita toda su fe en Cristo, es ahí donde esta persona puede recibir toda la misericordia de Dios, todo el amor, toda su gracia. Ahora
Ahora podemos entender la necesidad nosotros de tener una comunión íntima, completa con nuestro Señor y Salvador. Podemos entender ahora de que Él no solamente pide nuestra adoración física, sino que todo nuestro ser. Él pide todo lo nuestro, todo nuestro esfuerzo, todos nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestros afectos. Es lo que pide el Señor. Ahora, habemos dos tipos de personas: los que ya recibimos su misericordia y los que no la han recibido. Pero aún dentro de los que ya hemos recibido su misericordia, muchas veces se nos olvida quién es Él, qué ha hecho por nosotros y qué pide de nosotros. Y debemos recordar, pero también están aquellos de que no han experimentado esta misericordia. Ya lo dijimos, todo comienza con el reconocimiento de nuestra condición de pecador. Y vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, primeramente, porque nosotros mantengamos esa comunicación con Él, esa unidad con Él. Pero también, ahí donde está, si hay alguien que no ha recibido salvación, que no ha recibido perdón de sus pecados, que no se ha arrepentido de sus pecados, este es el momento que usted lo puede hacer. Mientras estamos orando, usted puede hablarle de una forma sincera, libre al Señor y decirle: Señor, soy pecador, lo reconozco, sé que mi pecado te ofende, mi pecado te ha separado, me ha separado de tu presencia, de tu comunión. Y hoy te pido que perdones mi pecado. Hoy reconozco que Cristo Jesús, tu Hijo, fue quien pagó por mi pecado en la cruz. Y hoy deseo que tú seas mi Rey y Señor. Oremos.